¿Qué tal, traders? ¿Cómo estáis? Trump parece que se quiere cargar a los mercados. Vamos a echar un vistacito al gráfico, vamos a ver cómo nos está afectando todo esto y sobre todo qué puede pasar en los próximos días y cómo debemos aplicarlo en nuestro trading, ¿ok? En primer lugar, vamos a ver Nasdaq, ¿no? Estamos primero en un gráfico diario y aquí ya podemos ver cómo tenemos un movimiento muy bajista, ¿sí? Con su retroceso, ya lo decíamos la semana pasada, que llegada a esta zona el precio podía volver a caer, así lo ha hecho, y se encontraba en una zona clave. Detectábamos estos mínimos de aquí como una zona importante, el siguiente nivel de soporte. Bueno, durante esta semana, principios de semana, el precio ha rebotado, como era normal, ¿sí? Y aquí ya ha llegado el momento clave. Se estaba esperando un poquito el discurso de Trump, a ver qué medidas no iba a aplicar a nivel de aranceles y demás. Aquí es donde el mercado realmente ha reaccionado, ¿de acuerdo? Entonces, es un punto clave para ver qué va a pasar en los próximos días. Mañana viernes tenemos comparecencia también de Powell, el presidente de la Fed, y esto también puede afectar al mercado de forma significativa. Posiblemente quiera suavizar un poco el discurso de Trump y generar un poquito de calma, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si no, bueno, ya se habla de inicios de recesión en Estados Unidos y demás. Vamos a ver todas las implicaciones que puede tener eso. Pero si nosotros miramos el gráfico puramente a nivel técnico, echamos un poquito para atrás, cogemos un poco de perspectiva. Si sabemos cómo funciona un poco el mercado, veremos que aquí no pasa nada. ¿Sí? Es decir, mucho miedo, mucho pánico, eso le gusta, gusta mucho decir este tipo de titulares, ¿no? Pero el mercado está haciendo un retroceso de momento normal, ¿sí? Fijémonos, qué subida tan vertical y esto estamos teniendo un retroceso que ni tan siquiera está llegando a niveles de Fibonacci, a niveles proporcionales. Fijémonos aquí, este movimiento después del COVID, ¿ok? Este movimiento tan alcista y la profundidad que llegó a tener este retroceso, ¿sí? Más o menos son los niveles de 50 de Fibonacci, algo así, que nos sirve un poco como referencia, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos qué tamaño tuvo este movimiento, ¿vale? Y esto nos lo llevamos aquí, con este ejercicio tan simple, podemos ver que el mercado aún tiene recorrido y no pasaría nada. Continuaríamos estando dentro de un movimiento, de una tendencia de fondo alcista. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, calma. ¿De acuerdo? Esto es un retroceso, es un movimiento obviamente fuerte. Sabemos que los retrocesos siempre son mucho más fuertes y más verticales que los impulsos, ¿vale? Pero lo que nos interesa sobre todo es esta zona que tenemos aquí, ¿vale? Esta zona es clave, ¿sí? Primero esta zona, más o menos el área de los 18.400 aproximadamente, y luego los 17.700. ¿Sí? Estos máximos de aquí, que nos coinciden más o menos con estos mínimos. Aquí puede haber cierta rotura, vemos aquí volumen que nos hace frenar el precio. Estos mínimos son claves, porque es el último retroceso que vimos más o menos violento, más o menos desde julio y agosto, un poquito de agosto del 2024, y de momento estamos viendo un retroceso de igual magnitud. Ahora, la clave está en qué va a pasar aquí. ¿Sí? Muy importante lo que pase en el día de hoy y en el día de mañana. Tenemos, en este caso, Nasdaq. Sabemos que las principales empresas que componen Nasdaq, las más fuertes del mercado americano, han dado, sus CEOs, sus directivos, han dado soporte a la campaña de Donald Trump. Y por lo tanto no les está yendo bien. Caídas importantes en Google, en Tesla, en Facebook y demás. ¿Qué puede pasar? Bueno, que posiblemente quieran suavizar esta caída, incluso pueden hacer una recompra de acciones para aguantar un poquito el precio. Vamos a ver sobre todo cómo responde el mercado, cómo responde el inversionista, el fondo de inversión, el profesional, si se cree esa subida, ese rebote, que de hecho es lo que está pasando ahora lo veremos, o bien dicen no, esto tiene que corregir más y nos vamos más para abajo. Entonces, como digo, importante los niveles que hemos dicho, 18.400 y 17, más o menos 17.700 aproximadamente, ¿de acuerdo? A nivel de Nasdaq. Luego entraremos en las temporalidades más bajas para ver un poquito más en detalle. S&P está en una situación bastante similar,
¿sí? Pero vemos que de momento continúan los mínimos crecientes en tendencia de fondo, ¿de acuerdo? En ese sentido no hay problema. Dow Jones se comporta un poquito mejor, ¿vale? Pero obviamente también lo arrastra el mercado. Y mercados europeos que han tenido unos resultados muy buenos en este primer trimestre, pues obviamente también se ven afectados. Pero, insisto, retroceso más que proporcional. Fijaos qué subida ha tenido DAX y simplemente lo que está haciendo es corregir. Vuelvo rápidamente a Nasdaq, y es que sí, cuando ya estábamos por aquí arriba, ya lo decíamos que se venía una corrección, el precio sube, el precio genera máximos y aquí la clave nos la da esta vela de aquí. Esta vela de aquí es la que dice, se acabó la fiesta, ¡pam!, para abajo. ¿De acuerdo? A partir de aquí ya tenemos que pensar siempre en bajista. El precio aquí nos hace un periodo de distribución, está pues un par de meses en rango, meses difíciles en la operativa, y a partir de aquí se produce el movimiento esperado, ¿vale? Parte técnicamente perfecto, impulso, el retroceso y nuevamente el inicio del nuevo impulso. Todo esto obviamente hace que el euro se fortalezca, ¿vale? Se debilita el dólar, ¿sí? Y obviamente el resto de divisas frente al dólar, pues también vemos cómo se están apreciando todas. Al petróleo, pues obviamente este tipo de situación no le gusta, pero obviamente estamos dentro de un lateral desde hace muchísimo tiempo inoperable el petróleo, sobre todo en una operativa tipo swing, ¿vale? Muy, muy complicado. El oro, bueno, el oro activo refugio y por lo tanto va a subir, ¿vale? Va a continuar con ese movimiento alcista. Obviamente volvemos a lo mismo. Tenemos un movimiento extendido sin apenas retrocesos y ya vemos cómo aquí esto empieza a retroceder, un poco de incertidumbre también en el mercado, pero no hay por qué preocuparse. Y Bitcoin vemos como tampoco le ha afectado mucho, ¿sí? Más o menos Bitcoin está corrigiendo por la misma razón, porque hemos tenido un movimiento muy alcista y esto se nos queda aquí en una zona lateral, ¿ok? Muy similar a lo que ha pasado en Nasdaq, corrige, pero algo que de momento a largo plazo no sería preocupante. Esto sí que es un poquito más preocupante. El VIX nos mide la volatilidad del mercado, sobre todo para los operadores intradiarios, scalping y demás. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un VIX alto, es decir, que hay más volatilidad en el mercado y que hay mucho más riesgo de que el mercado caiga. Cuando el VIX es bajo, los mercados están tranquilos y de fondo el movimiento será alcista. ¿Ok? Vámonos a ver ya un poquito más en detalle. Vemos como en un gráfico de una hora el mercado nos ha caído 1000 puntos. Una absoluta barbaridad en una sesión, ¿eh? Y en lo que llevamos de día, pues bueno, ahora está cayendo un menos 3,36% más o menos. Ha llegado a caer un 4%. Pero esto que está haciendo ahora, este retroceso es muy bueno. Voy a bajar de temporalidad para verlo más en detalle. Este retroceso es muy bueno porque este retroceso lo que nos está diciendo es, aquí teníamos ya un nivel donde llegó a la zona. Fijaos cómo lo manipulan, ¿eh? Fijaos cómo antes nos hacen creer que esto se va para arriba. Fijaos el volumen, aquí nos lo está diciendo, esa falta de continuidad. La importancia de tener muy bien marcadas las zonas, de dominar bien cómo funciona el mercado, el volumen y demás, ¿sí? Porque esto es lo que nos da toda la información. Y a partir de aquí, rápidamente, velas de, bueno, pues ya lo vemos, exactamente, estamos hablando de velas de 200 puntos, más o menos, en un minuto, ¿de acuerdo? Es una absoluta barbaridad. A partir de aquí, ¿qué pasa? El mercado llega a una zona de mínimos, consolida, ¿sí? Y empieza una corrección durante toda la sesión. Esta corrección, insisto, es muy positiva porque eso nos va a permitir poder operar en la sesión de hoy. Si esto hoy hubiera continuado cayendo, es muy difícil operar. ¿Por qué? Porque muy difícil que en el overnight esté cayendo y luego durante la sesión americana vuelva a caer. ¿De acuerdo? Entonces esto, de entrada, lo que estamos viendo es un retroceso en tiempo. E incluso podríamos llegar a tener una canalización de este movimiento, ¿vale? Recordamos que siempre tenemos que operar en la dirección contraria a la pendiente del canal, siempre buscando el movimiento de la tendencia de fondo, no nos creamos más listos que el mercado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo abre, aunque quedan unas horas para que abra el mercado, pero de entrada buscaremos el movimiento a atacar mínimos, a ver cómo reacciona en esta zona. Si por contra pasa lo que hemos dicho al principio, que el movimiento se nos va arriba, que quieren aguantar al mercado, suavizar un poquito las declaraciones de Trump, entonces tenemos que ver sobre todo qué pasa
cuando el precio nos llegue a esta zona de aquí, al 19.400, más o menos la zona del 19.400. Es zona clave, esto es lo que, en caso de que el movimiento se vaya alcista, es la zona clave porque es donde, digamos, empezó a suavizar la caída, ¿sí? Entonces vamos a tener esto muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Poco más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si queréis trabajar conmigo diariamente, tener diariamente estos análisis, sala de trading, trabajar vuestra mentalidad y todos los demás aspectos de vuestro trading, podéis agendar una llamada de diagnóstico. Te os dejo el enlace por aquí abajo, me escribís, agendamos la llamada, me contéis un poquito vuestro caso y a partir de aquí valoramos las opciones que tenemos formativas. Ok, nada más, espero que tengáis un feliz día de trading y una feliz semana. Chao a todos.